11 y 12, como cada martes, es el momento de hablar de ciencia y hoy analizamos algo que está cambiando la vida y que en unos años cambiará el mundo. Hablamos, María José, ¿qué tal? Buenos días, de inteligencia artificial. Muy buenos días, efectivamente, vamos a hablar de inteligencia artificial y lo vamos a hacer con una de las personas que más sabe, posiblemente en Europa, de esta materia, por no decir a nivel internacional. Es José Tomás Palma, es el investigador principal del grupo Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento de la Universidad de Murcia. Bienvenido, buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial da un poco de miedo, ¿no? A simple vista, pero no hay que temerle, ¿no? Porque hay que convivir con ella. Estamos muy lejos de lo que se ve en las películas tipo Skynet o lo que llaman muchos filósofos la singularidad tecnológica, y evidentemente estamos muy lejos de esa inteligencia artificial que gobernará el mundo y aniquilará a la especie humana. Porque, José, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? Efectivamente, la vemos en películas, parece que de repente los robots y las máquinas son capaces de pensar por sí mismas, pero de la realidad a esa ficción todavía hay un tramo importante. Lo primero que siempre digo cuando trato de hablar de inteligencia artificial en divulgación es que el nombre, incluso se dieron cuenta al principio, está mal escogido. No se puede hablar de que una máquina es inteligente, porque incluso el concepto de inteligencia tampoco está muy claro cómo se define y cómo funciona en los seres humanos. En principio, una de las definiciones que más me gusta, que incluso parte de los 50, es que podemos hablar de inteligencia artificial cuando una máquina desarrolla una tarea que, cuando la hace un humano, necesita inteligencia. Lo que no estamos diciendo es que la máquina es inteligente o no, pero que sí el humano desarrolla esa tarea sin necesidad de inteligencia. Es por tanto, no es por tanto una amenaza, ¿no? Por ahora no, y esperemos que en mucho tiempo. Y si no es una inteligencia, hablaríamos más bien de un aprendizaje, de una enseñanza hacia las matemáticas, hacia las máquinas. ¿Cómo consiguen Es decir, una funcionar? parte de la inteligencia artificial y una de las ramas es el aprendizaje automático, el aprendizaje computacional, lo que se llama en inglés machine learning. Y es lo que ahora mismo está de moda y se ha avanzado mucho. También digo que muchas de las técnicas que se están utilizando ahora y que es Google el que está construyendo máquinas impresionantes y algoritmos impresionantes, son tecnologías que vienen desde los 80 y de los 90 y se ha evolucionado muy poco. Lo que hay es mucho más datos y mucha capacidad de cómputo, ¿no? Y por lo tanto en las universidades experiencias desde los 80 y los 90 en manejar ese tipo de tecnología hay muchas. Eso es porque en la Universidad de Murcia, ¿qué tipo de trabajo desarrolláis en torno a esto? Nosotros venimos trabajando en la Universidad de Murcia en inteligencia artificial desde, por ejemplo, en el caso de mi grupo, desde que se fundó en el 93. Y se aplica a un montón de campos, es decir, desde los sistemas antiguos que se llaman sistemas basados en reglas, sistemas expertos, hasta lo que estamos hablando ahora de Machine Learning, y se aplica a un montón de campos. Hay un montón de grupos ahora mismo en la Facultad de Informática trabajando en reconocimiento de imágenes, un grupo muy potente trabajando en Smart City y aplicando Machine Learning a los datos que ofrecen las ciudades para poder reaccionar y hacer sistemas más proactivos. Nosotros estamos trabajando ahora una línea muy fuerte en aprendizaje, en predicción de series temporales, intentar predecir cómo evoluciona una determinada valor, un parámetro en el tiempo, y cosas de este tipo estamos aplicando, por ejemplo, a un proyecto que llevan dos miembros de mi grupo sobre el uso racional de antibióticos en hospitales, donde se estamos intentando, aparte de lo que sería un sistema tradicional de información, incorporarle técnicas de inteligencia artificial para facilitar ese objetivo. Este último proyecto especialmente interesante porque ya en Curiosity hemos hablado en alguna ocasión de los peligros de consumir antibióticos sin control y de abusar de los mismos. Entiendo que está dentro del campo de lo que se conoce como e-salud y al final también pretende ayudar a la sociedad precisamente a controlar ese uso de antibióticos. Más que ayudar a la sociedad, ayudar al propio hospital a gestionar ese tipo de problemáticas, ese tipo de información, integrando información y personas de muchos distintos campos y distintos departamentos. Es llevar la inteligencia artificial, en este caso a la salud, pero llega a todo tipo de sectores, ¿no? Evidentemente. Ahora mismo prácticamente es imposible pasar un momento del día sin que tengas contacto con algo que tiene inteligencia artificial. Decía yo al principio que la inteligencia artificial nos está cambiando de alguna manera la vida, pero en unos años va a cambiar prácticamente el mundo. Ya es una realidad, ¿no, esto? Está empezando, es decir, los cambios poco a poco cada vez son más sutiles y nos estamos acostumbrando mucho a que las máquinas empiezan a tomar decisiones por nosotros.
El problema que se está viendo ahora es un pequeño problema que incluso la nueva ley de protección de datos que ha lanzado el Parlamento Europeo está atacando el tema de que cuando una máquina toma una decisión, explique el por qué ha tomado la decisión. Y hasta ahora eso es algo que no se ha tratado en la profundidad necesaria. Las máquinas que utilizan Google dan una respuesta, pero no te dicen el por qué ha dado una respuesta. Y eso tiene implicaciones éticas e implicaciones legales. Y ha habido casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tenían un sistema inteligente para predecir la probabilidad de recaída de un preso cuando se le daba libertad condicional. Y se dieron cuenta al final que la máquina, las decisiones que tomaba, penalizaban mucho a afroamericanos y a hispanos. Y evidentemente el problema está que tendría que explicar cómo se ha producido eso y sobre todo en quién ha entrenado esa máquina y con qué datos se han entrenado, porque corremos el riesgo de producir ese tipo de sexo, de religión, sesgo, se pueden hacer muchos tipos de problemáticas que pueden hacer que las máquinas tomen decisiones no de todo correctas. ¿Y cómo se entrena una máquina para que pueda tomar decisiones consideradas de inteligencia artificial? Porque ya en casa tenemos unos aparatos que son capaces de hablarnos, de tomar decisiones por nosotros, pero ¿qué hay dentro de esa máquina? Porque todavía muchos lo miramos y decimos, es magia, ¿qué hay ahí? Hay un algoritmo que está entrenado y el entrenamiento, por eso hablar de inteligencia es muy pretencioso con una máquina, es algo que entrenamos a un burro, es decir, muchos ejemplos. Si yo tengo 100.000 ejemplos, por ejemplo, para que una máquina a lo mejor aprenda a diagnosticar una enfermedad, pues evidentemente va a aprender mucho. Entonces yo lo que hago es, a base de enseñarle ejemplos a la máquina de alguna forma puede crearse una idea de cómo es ese concepto. Y entonces cuando le llegue nueva información pueda relacionar si ese nuevo dato pertenece o no al concepto que ha aprendido. Simplemente son datos y es lo que ha cambiado de hace unos años ahora, es que tenemos muchos datos y se pueden aprender muchas cosas. El miedo que surge cuando hablamos de inteligencia artificial es, bueno, ¿hasta qué punto la máquina puede sustituir al hombre, no? Estamos muy lejos. Hay muchas tareas que, sobre todo cuando hablamos de robótica, que si son repetitivas, que eso ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, nada más que tienes que ver una industria, por ejemplo, tipo automóvil, que prácticamente funciona con robots. Pero hay otro tipo de situaciones que va a ser muy difícil sustituir a un hombre. Una máquina es incapaz de hacerse preguntas y de ir más allá de lo que ha aprendido. Es decir, el ser humano es capaz de poder ir más allá de lo que ha aprendido, de plantearse nuevos retos, hacerse preguntas, cuestionarse decisiones, cosas que una máquina hoy por hoy todavía no puede hacer. Nos quedamos más tranquilos de momento. De momento sí. En su grupo están trabajando con proyectos de financiación pública, financiados por el Ministerio, y también con empresas. Se vienen a buscarles para pedirles ayuda en el desarrollo de concretamente, un miembro de mi grupo está trabajando con una empresa importante aquí en Murcia, que es Tagasaco, y tiene desde hace muchos años una línea de investigación en lo que hace un poco Industria 4.0, centrándose en lo que sería un poco el diagnóstico inteligente y el diagnóstico preventivo de las máquinas para ahorrar costes. Que nos queda por ver muchísimo, ¿no? Imagino. Me gustaría tener o aguantar mucho para ver lo que dentro de 20 o 30 años, que es lo que va a ocurrir, porque estamos en un momento que no se sabe ni cómo va a ser el futuro, pero tampoco los peligros que nos puede del uso de la tecnología, que no somos conscientes todavía. Sí podemos decir que en la Universidad de Murcia son pioneros y punteros en este desarrollo tecnológico, son un referente. El grupo de investigación vienen a investigar con ustedes desde muchos lugares. Prácticamente en la facultad, y lo que suelo decir en muchos de los foros, es decir, teniendo en cuenta lo vieja que es la tecnología de inteligencia artificial y el tiempo que llevamos nosotros trabajando toda la facultad en este tipo de tecnología, somos la empresa de la región con mayor experiencia en inteligencia artificial que existe. Qué bueno. Pues muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, por acercarnos a ese trocito de avances que realizáis en los laboratorios de la universidad, y un placer, como siempre. Placer. Gracias. Nosotros hasta esta hora, María José. Terminamos ya el mes de mayo, está prácticamente junio, pero la agenda, como siempre, viene cargada de numerosos eventos. Vean. Finalizamos el mes con la agenda científica repleta de actos. Hasta el próximo 22 de septiembre se podrá disfrutar en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia la exposición temporal La Costa de los Dinosaurios y el Jurásico, una muestra que hace un repaso al patrimonio geológico y paleontológico del Jurásico. También en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia se puede disfrutar hasta el 22 de septiembre de la exposición Átomos bajo el agua, una muestra que relaciona la tabla periódica de los elementos químicos con imágenes de los animales y plantas del acuario valenciano.
Esta tarde a las 4:30 el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia acoge la jornada Contenidos en redes sociales que funcionan, impartida por Francisco Javier Medina de la agencia Social Revolution. La asistencia es gratuita. Mañana por la tarde a las 6 en el planetario del Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia se podrá ver el documental Evolución. Siguiendo la huella de dos figuras capitales de la historia de la ciencia, Galileo y Darwin, exploramos el concepto de evolución en dos ambientes bien diferentes, el propio universo y la vida que se ha desarrollado en la Tierra. La Red de Parques Regionales y Espacios Naturales de la región de Murcia ha organizado una decena de actividades de educación y sensibilización medioambiental durante los meses de abril, mayo y junio. Entre las actuaciones, integradas dentro de la iniciativa denominada Mochila de Actividades, figuran la realización de talleres y rutas por los parques regionales.